Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una tranquila noche de verano en una pequeña isla. Una joven prometedora con un futuro brillante. Una poderosa figura política cuyas decisiones resonarían durante décadas. Lo que comenzó como una reunión amistosa terminó convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos de la historia moderna de Estados Unidos. En este episodio, nos sumergimos profundamente en el incidente de Chappaquiddick, un momento que cambió el curso de la confianza pública, la política y la vida de una mujer que debería haber tenido todo un futuro por delante. Paso a paso, descubriremos cómo una velada aparentemente común se convirtió en el centro de la atención nacional. La cronología de esa noche, el descubrimiento que conmocionó a toda una comunidad, los hallazgos forenses que generaron más preguntas que respuestas y el drama judicial que mantuvo a millones en vilo. Esta no es solo una historia sobre un solo acontecimiento. Es una historia sobre el poder, la responsabilidad y las consecuencias que surgen cuando el silencio se prolonga demasiado. Si te apasionan las historias reales de True Crime contadas con profundidad, detalle y respeto, este episodio te atrapará hasta el último segundo. Observa con atención. Cada minuto importa. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Mary Jo nació en Pensilvania en marzo de 1940 en el seno de una familia católica de clase media. Su infancia no estuvo marcada por grandes acontecimientos. Fue tranquila y ordenada, llena de estudio, vida parroquial y valores familiares tradicionales. Desde muy temprano, sus padres inculcaron en su hija el amor por la educación y la perseverancia. Pero sobre todo, le inculcaron la creencia en el valor del trabajo duro y la honestidad. Sus compañeros de clase la recordaban como alguien que siempre escuchaba, pero rara vez interrumpía. Una chica con una sonrisa fácil y una confianza interior que no necesitaba grandes palabras para hacerse oír. Después de graduarse de la escuela secundaria, Mary Jo se matriculó en Misericordia College, una institución católica privada para mujeres. Allí estudió educación y literatura. Pero lo más importante no eran solo las clases, era la manera en que aprovechaba cada oportunidad para desarrollarse. Incluso como estudiante, demostró una notable capacidad para articular ideas, escribir textos y analizar el mundo que la rodeaba. No participaba en protestas violentas ni buscaba soluciones radicales. Su camino era distinto. Creía que el verdadero progreso llega a través de un trabajo constante, inteligente y perseverante. Tras graduarse de la universidad, se mudó a Washington, D.C., una ciudad que a comienzos de la década de 1960 estaba llena de cambios. Era una época tensa. El mundo estaba al borde de transformaciones políticas, sociales y culturales. Para una joven con ambición y fe en los valores democráticos, aquel era un lugar donde podía encontrar su vocación. Mary Jo aceptó un trabajo como maestra, pero pronto se dio cuenta de que quería estar más cerca de los procesos que moldean las políticas e influyen en la sociedad. Y así, no tardó en comenzar a trabajar en un ámbito que en ese momento seguía estando cerrado para muchas mujeres: las campañas políticas. Empezó como una asistente humilde, encargándose de documentos, discursos y la preparación de materiales. Pero su talento era evidente. Sabía cómo escribir textos que no solo resultaban persuasivos, sino que sonaban sinceros. Sabía traducir ideas políticas complejas en un lenguaje simple y comprensible, y lo hacía con una precisión poco común. Esta cualidad fue rápidamente notada, y pronto pasó a formar parte del equipo del senador Robert Kennedy. Para una joven de una familia modesta, unirse al círculo interno de una de las figuras más influyentes del país fue mucho más que un movimiento profesional. Fue el reconocimiento de su talento y su trabajo duro. En la campaña de Robert Kennedy, era responsable de preparar discursos, procesar información, coordinar entre departamentos y dar forma al tono preciso y medido del candidato. Sus colegas la recordaban como alguien que no alzaba la voz, pero siempre lograba el resultado deseado.
No buscaba ser fotografiada junto a los políticos ni convertirse en la cara de la campaña. En cambio, trabajaba en las sombras, donde nacen las ideas reales, donde cada párrafo, cada palabra de un discurso pasa por decenas de manos y miradas para asegurarse de que suene exactamente como debe. Era respetada por su inteligencia, precisión y capacidad para tomar decisiones sin alboroto innecesario. Pertenecía a un grupo de jóvenes mujeres a las que los periodistas más tarde llamarían las chicas Kennedy, profesionales del personal de campaña que constituían una parte importante, aunque a menudo desapercibida, de la maquinaria política. Trabajar en la campaña de Robert Kennedy fue una época de gran esperanza para Mary Jo. El país estaba lleno de la energía del cambio, de la creencia de que la política podía ser honesta y de que las palabras podían cambiar la realidad. No trabajaba por dinero ni por beneficio personal. Trabajaba por una idea. Cuando Robert Kennedy hablaba, muchos no se daban cuenta de que algunos de sus discursos habían sido escritos por personas como Mary Jo, quienes impregnaban cada línea de significado y corazón. Pero al mismo tiempo, la vida en Washington no era fácil. Era un entorno donde la política y las conexiones personales estaban estrechamente entrelazadas, donde cada palabra podía tener consecuencias y cada error podía resultar costoso. Mary Jo sabía cómo moverse en ese entorno con calma y profesionalismo. No era una persona de escándalos ni de intrigas. Era respetada por su compostura y moderación. Tras el trágico asesinato de Robert Kennedy en 1968, ella, como muchos de los que trabajaron en su campaña, vivió una profunda crisis interior. Era un hombre en el que creían no solo como político, sino como símbolo de esperanza. La pérdida de esa figura se volvió personal. Muchos abandonaron la política, pero Mary Jo permaneció dentro de la órbita de Washington. Se negó a rendirse. A pesar del dolor y la decepción, siguió creyendo que su trabajo no había sido en vano. Comenzó a colaborar con otras iniciativas, participando en proyectos políticos y sociales locales que requerían sus habilidades: redacción, análisis y coordinación. Era conocida como una persona confiable a la que se le podían encomendar tareas de responsabilidad. No le gustaba hablar de sí misma, pero si alguien preguntaba por sus opiniones, escuchaba una postura clara. Creía en la justicia, la igualdad de oportunidades y en que el cambio real no llega a través de consignas ruidosas, sino mediante el trabajo duro. A finales de la década de 1960, Mary Jo era bien conocida en los círculos políticos de Washington, no como una celebridad, sino como la persona sin la cual la máquina no funcionaría. Llevaba una vida tranquila y modesta. Sus colegas la describían como amable, aunque algo reservada. No buscaba fiestas ruidosas, aunque sí asistía a reuniones profesionales y recepciones. En esos eventos, no intentaba acaparar la atención, pero aún así era notada. Por la claridad de su pensamiento, la seguridad con la que hablaba de política y su rara combinación de gentileza y fortaleza. Sus amigos recordaban que le encantaba ir al mar, leer y escribir cartas, algo que en aquella época era una forma importante de mantener las relaciones. Seguía de cerca las noticias, analizaba la agenda política y a menudo debatía con amigos sobre cómo debería ser un mundo justo. No era una soñadora ingenua, por el contrario, su fe en el cambio se basaba en un conocimiento interno del sistema. Para entonces, la vida de Mary Jo se estaba configurando como una carrera estable, aunque discreta. Pertenecía a una generación de mujeres que estaban abriendo caminos en ámbitos dominados previamente por hombres. Su participación en las campañas de Kennedy, su trabajo en discursos, su presencia en los procesos políticos entre bastidores, todo ello la convertía en parte de una importante transformación histórica. A comienzos del verano de 1969, tenía 28 años. Una mujer joven, enérgica e inteligente que sabía lo que quería. No buscaba riqueza ni fama. Simplemente recorría su camino, de manera silenciosa, precisa y segura. Quienes la conocían recordaban que poseía una cualidad poco común: la capacidad de ver la política no solo como un juego de intereses, sino como una herramienta para el cambio real.
Mantenía vínculos con colegas de la campaña de Robert Kennedy. Estos vínculos no eran casuales. Eran personas unidas por una creencia compartida en el progreso y la justicia. Después de los trágicos acontecimientos del año anterior, intentaron mantenerse unidos, una especie de comunidad informal donde encontraban apoyo y comprensión. En Washington, a finales de la década de 1960, las mujeres lo tenían difícil. La política era un ámbito duro y dominado por hombres, y aún las colaboradoras más talentosas a menudo permanecían entre bastidores. Pero Mary Jo logró ganarse el respeto no por un carisma externo, sino por su profesionalismo. Y ese respeto se sentía en la manera en que sus colegas la trataban y en cómo la escuchaban. Podría haber continuado su carrera, ascendido más alto y ocupado puestos clave dentro del aparato. Pero le interesaba más el contenido que los títulos. En conversaciones con personas cercanas, repetía una y otra vez que quería que su trabajo tuviera sentido. No buscaba un cargo, sino la oportunidad de formar parte de algo más grande. Durante ese periodo, a menudo participaba en reuniones informales de antiguos miembros del equipo de campaña de Kennedy, quienes discutían políticas, el futuro del país y simplemente se apoyaban mutuamente. Era un tiempo de esperanza e incertidumbre, un tiempo en el que buscaban nuevos caminos para sí mismos después de que el símbolo de su movimiento hubiera desaparecido. Para entonces, Mary Jo Kopechne era una mujer de valores claros, carácter fuerte y una reputación intachable. No era una celebridad, pero era respetada. No lideraba manifestaciones, pero su voz tenía peso entre los profesionales. Era una de esas personas que mantenían el sistema en equilibrio, un eslabón silencioso, discreto, pero crucial. No hubo escándalos de alto perfil en su vida. No aspiraba a la extravagancia ni se movía en círculos bohemios. Vivía de manera sencilla, con moderación y una clara comprensión de sus objetivos. Su biografía es la historia de una mujer que eligió servir a las ideas antes que a las ambiciones. Y precisamente eso es lo que la hace tan significativa. No porque estuviera sobre el escenario, sino porque formaba parte de quienes creaban ese escenario. Creía en la política no como una herramienta para el éxito personal, sino como un mecanismo para cambiar la vida de los demás. Y esa convicción determinaba cada uno de sus pasos. A los ojos de sus amigos y colegas, era confiable, amable e inteligente. A los ojos de la historia, se convirtió en un símbolo de una generación que creía en la posibilidad del cambio. Para el verano de 1969, Mary Jo estaba llena de planes. Su vida profesional avanzaba con seguridad, mantenía conexiones importantes y nunca perdió la fe en el sentido de su trabajo. Seguía siendo simplemente una joven que vivía su vida, creía en sus ideales y seguía el camino que había elegido. La noche del 18 de julio de 1969 comenzó como una velada completamente ordinaria para un pequeño y aislado punto del mapa. La isla de Chappaquiddick, situada frente a la costa de Massachusetts, frente a la ciudad de Edgarton. Las noches de verano allí eran tranquilas y cálidas, y el aire, impregnado del aroma del mar y la hierba, parecía casi inmóvil. Para los habitantes locales, era un tiempo de calma y serenidad. Para los políticos y su séquito, una oportunidad de relajarse lejos de las cámaras y del bullicio de Washington. Esa noche, un grupo pequeño pero muy especial se reunió en la isla. No eran invitados al azar, sino personas unidas por un pasado común. Estaban ligados por el hecho de que todos habían trabajado alguna vez en el equipo de Robert Kennedy. Tras su muerte, ese vínculo no desapareció. Al contrario, se convirtió en una especie de hermandad silenciosa, un espacio de recuerdo y, al mismo tiempo, un intento de seguir adelante. La casa donde se celebró el encuentro estaba cerca del agua. Era una cabaña modesta, de estilo típico de Nueva Inglaterra. Fachada blanca, una veranda de madera, rodeada de arbustos y árboles bajos. En el interior, las luces estaban encendidas y se oían voces, risas y música. No era una fiesta ruidosa, sino más bien una velada amistosa a la que asistieron alrededor de una docena de personas.
Entre ellas había varias mujeres que habían trabajado en el personal de campaña de Kennedy y algunos hombres cercanos a los círculos políticos. El centro de atención, como solía suceder, era el senador Edward Ted Kennedy, el hermano menor del presidente John F. Kennedy y del senador Robert Kennedy. Había llegado a la isla para participar en la tradicional regata de vela, y la velada con los antiguos miembros del equipo de campaña servía como una continuación informal de esos eventos. Mary Jo Kopechne también se encontraba entre los invitados. Para ella, era una oportunidad de reunirse con amigos y colegas con quienes había trabajado durante años y quizá recuperar la atmósfera que en otro tiempo había llenado sus vidas de sentido. La noche transcurrió con calma. Los invitados reían, recordaban el pasado, hablaban de política y de cómo el país había cambiado desde los trágicos acontecimientos del año anterior. No hubo declaraciones grandilocuentes ni discusiones acaloradas. Solo una tranquila nostalgia, la brisa marina y un verano que parecía interminable. Para las 10 de la noche, la mayoría de los invitados seguían dentro de la casa. La luz estaba encendida en la veranda y desde el interior se oía una conversación relajada. Aproximadamente en ese momento, Ted Kennedy anunció que llevaría a Mary Jo de regreso al ferry, desde donde ella podría llegar al hotel en el continente donde se alojaba con sus amigos. No había servicio regular en la isla después de la medianoche, y cualquiera que quisiera marcharse tarde por la noche debía tomar el último ferry. Pero, como se establecería más tarde, el último ferry ya había partido hacía tiempo. Kennedy y Kopechne salieron de la casa sin llamar la atención de la mayoría de los invitados. Nadie le dio mucha importancia. Algunos pensaron que simplemente iban a dar un paseo. Otros asumieron que él la llevaba al ferry. El coche del senador, un Oldsmobile negro de 1967, estaba aparcado junto a la casa. Las carreteras de la isla eran estrechas y no estaban iluminadas, cubiertas de grava, y el puente Dyke que conducía a la terminal del ferry era una estructura de madera sin barandillas. Para quienes no conocían bien la ruta, cruzarlo de noche era arriesgado. Alrededor de la medianoche, la isla quedó en silencio. En la casa donde se celebraba la reunión, algunos se preparaban para irse a dormir, otros seguían conversando. Nadie sabía que a unos cientos de metros de distancia, en una franja estrecha de carretera, se desarrollarían acontecimientos que cambiarían para siempre la historia política del país. El coche de Kennedy avanzaba por el camino en dirección al puente. No había farolas ni otras fuentes de luz, solo la oscuridad y el ocasional resplandor de la luz de la luna. El puente de madera era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que el coche lo cruzara sin desviarse. En algún momento, el vehículo tomó un giro equivocado. En un instante, las ruedas se deslizaron fuera del puente. El coche, sin reducir la velocidad, cayó al estanque, volcó y quedó sumergido bajo el agua. Era un estanque de marea, de varios metros de profundidad. El coche se hundió rápidamente. El senador logró salir del vehículo y llegar a la orilla, pero Mary Jo permaneció dentro. Los acontecimientos que siguieron aún plantean muchas preguntas, pero es importante registrar únicamente los hechos establecidos oficialmente. Después del accidente, nadie llamó a la policía. Nadie corrió a la casa. Nadie dio la alarma. La isla permaneció en silencio. La noche avanzó. Alrededor de las 11 de la mañana siguiente, la isla ya vivía su vida habitual. El sol salía. El agua cerca del puente estaba tranquila y los pescadores locales realizaban su trabajo como de costumbre. Fue uno de ellos quien primero notó algo inusual. Bajo el agua, en el fondo del estanque, se distinguía la silueta de un coche volcado. Para la tranquila isla, aquello era una señal rara y alarmante. El hombre que observó una sombra extraña en el lecho marino lo informó a la policía local. La situación se volvió grave rápidamente. La comisaría local de Edgarton era pequeña, y este tipo de incidentes eran extremadamente raros. En cuestión de minutos, policías y rescatistas fueron enviados al lugar.
Cuando los primeros agentes llegaron al puente Dyke, descubrieron una escena evidente. Un coche yacía boca abajo bajo el agua. El agua era lo suficientemente clara como para que, incluso desde la superficie, se pudiera ver la carrocería del vehículo. Los rescatistas iniciaron de inmediato una operación de recuperación. Se llamó Abusos y comenzó la coordinación. Un pequeño grupo de habitantes locales se reunió rápidamente alrededor. En la isla, este tipo de sucesos se hacía público con rapidez. Mientras la policía intentaba determinar el propietario del coche, un buzo descendió al agua. El vehículo era antiguo y pesado, y levantarlo con rapidez resultó difícil. Persistía una ligera corriente que complicaba el trabajo. Sin embargo, el buzo pronto logró asomarse al interior. En esos momentos, un silencio tenso se apoderó del puente. Nadie sabía exactamente qué iban a encontrar, pero cuando el buzo salió a la superficie, su rostro se volvió pálido. Dentro del coche estaba el cuerpo de una mujer. Más tarde sería identificada como Mary Jo Kopechne. Su posición dentro del vehículo llevó a los expertos a creer que no había perdido el conocimiento inmediatamente después de la caída. Pero esto sería objeto de posteriores discusiones y exámenes. Se solicitaron refuerzos adicionales al lugar. Comenzó el procedimiento estándar: acordonar la zona, completar la documentación y registrar la situación. Los periodistas aún no sabían nada del incidente, y los residentes locales que observaban a un lado conversaban en susurros. Cuando el coche fue sacado del agua, quedó claro que pertenecía al senador Ted Kennedy. Esto fue un shock para todos los presentes. La presencia del vehículo de una figura tan conocida dio al incidente una dimensión completamente nueva. Las autoridades actuaron con contención pero con rapidez. La información comenzó a llegar a la ciudad y luego a las agencias estatales. El coche fue arrastrado lentamente hasta la orilla. Contra el tranquilo paisaje de Nueva Inglaterra, la escena parecía dura e implacable. El casco metálico brillaba bajo el sol y un silencio cortante flotaba en el aire. La isla, que esa mañana había estado llena de vida cotidiana, se había convertido ahora en el epicentro de acontecimientos que pronto serían tema de conversación en todo el país. El hallazgo del cuerpo de Mary Jo marcó el final de aquella noche tranquila que había comenzado como una velada amistosa. Muy pronto, el mundo entero conocería su nombre. Pero en ese momento, sobre el puente Dyke, todo era a la vez simple y aterrador. El coche volcado, el agua fría, los rostros confundidos de los policías y la sensación de que nada volvería a ser igual. Todo lo demás, teorías, explicaciones, investigaciones, vendría después. Por ahora solo el hecho, el coche, el puente y el cuerpo de la joven cuya vida terminó en aquella cálida noche de julio. La investigación no comenzó con declaraciones grandilocuentes, sino con una sensación fría, casi rutinaria, de que en esa pequeña isla había ocurrido algo que iba mucho más allá de un simple accidente. A las pocas horas del descubrimiento del coche y del cuerpo de Mary Jo Kopechne, el puente Dyke y sus alrededores se habían convertido en una improvisada zona de emergencia. Coches de policía, furgones forenses, guardacostas, periodistas y muchas otras personas se encontraban allí, simplemente incrédulas de que un lugar tan tranquilo se hubiera convertido en el centro de un drama que pronto sacudiría a todo el país. Los investigadores comenzaron documentando meticulosamente la escena. El coche estaba boca abajo, el parabrisas estaba agrietado y el interior lleno de agua y arena. Todas las puertas estaban cerradas, lo que atrajo una atención especial por parte de los investigadores. Si un pasajero o el conductor hubieran intentado escapar, las puertas habrían estado abiertas o al menos dañadas, pero no había señales de forcejeo con las cerraduras. El diseño del puente Dyke era conocido desde hacía tiempo por ser peligroso, estrecho, sin barandillas y con una superficie de madera que fácilmente confundía a los conductores en la oscuridad. Sin embargo, el hecho de que el coche terminara en el agua no respondía a la pregunta principal: ¿qué ocurrió después de la caída?
El cuerpo de Mary Jo fue trasladado a la morgue local de Edgarton. El pequeño juzgado y la comisaría estaban abarrotados de periodistas, y para evitar presiones, los forenses decidieron trabajar con la mayor discreción posible. En esta etapa, la tarea más importante era establecer la causa exacta de la tragedia. Los documentos oficiales indicaban que murió por ahogamiento. Sin embargo, los expertos señalaron que los pulmones de Mary Jo conservaban rastros de respiración después de que el coche entrara en el agua. Esta observación se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Planteó una pregunta dolorosa pero crucial. ¿Podría haberse salvado su vida si la ayuda hubiera llegado a tiempo? No se encontraron signos de violencia en el cuerpo. Esto confirmó la suposición de que la muerte no fue resultado de un ataque directo. Sin embargo, las circunstancias de la tragedia, el retraso en informar, la falta de intentos de rescatar a la pasajera y el comportamiento errático del conductor, convirtieron el caso no solo en una tragedia, sino en un posible delito. Especialmente teniendo en cuenta quién estaba al volante. Mientras los forenses examinaban el cuerpo, los investigadores comenzaron a analizar el coche. No había rastros de ninguna otra persona en los asientos, el tablero o las puertas, salvo 2 huellas dactilares, las de Kennedy y las de Mary Jo. Los cinturones de seguridad no estaban abrochados. En el asiento delantero se encontró un bolso con las pertenencias personales de Kopechne, un pasaporte, cosméticos y llaves. La propia puerta del acompañante no mostraba señales de intento de salida. Todos estos detalles formaban una imagen que no ofrecía respuestas claras, pero sí generaba muchas preguntas. Especialmente llamativo fue desde el tiempo transcurrido entre el accidente y la llamada a la policía. Se estableció que el coche cayó al agua alrededor de la medianoche y que el informe del accidente no se recibió hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Durante esas 10 horas, nadie pidió ayuda ni informó de lo sucedido. Y este hecho se convirtió en el foco de la investigación. ¿Por qué la persona que iba en el coche no informó del incidente? ¿Por qué nadie intentó una operación de rescate esa misma noche, cuando aún existía la posibilidad de sacar a la pasajera con vida? La policía de Edgarton sabía que no se trataba de un accidente de tráfico ordinario. Desde las primeras horas quedó claro. El caso involucraba a un senador influyente. Esto significaba que cada paso de la investigación estaría bajo la atenta mirada de la prensa y de las agencias federales. Una fuerza policial provincial común se encontró de pronto inmersa en una investigación política de alto perfil. Poco después de que se descubriera el cuerpo, el propio Ted Kennedy se presentó en la comisaría. Su aparición provocó de inmediato una oleada de interés por parte de los periodistas, aunque en ese momento no se hizo ninguna declaración oficial. Según testigos, parecía cansado, confundido y algo distante. Los primeros interrogatorios se realizaron en una sala cerrada, y las transcripciones de esas entrevistas se convertirían más tarde en objeto de acalorados debates. Kennedy afirmó que el incidente fue un trágico accidente. Declaró que conducía demasiado rápido por una carretera estrecha, tomó un giro equivocado y cayó desde un puente. Tras la caída, dijo haber salido del coche e intentado ayudar a Mary Jo, pero no pudo abrir la puerta. Luego afirmó que abandonó el lugar del accidente en estado de shock, llegó a casa y decidió no informar inmediatamente del incidente. Sus explicaciones sobre por qué no pidió ayuda resultaron poco convincentes. Los investigadores registraron meticulosamente cada detalle de su relato. Aseguró haber intentado bucear para rescatar a la joven, pero no había pruebas físicas que lo respaldaran. Su ropa no mostraba signos de inmersión prolongada en el agua, y un examen médico no reveló signos de hipotermia, arañazos u otras lesiones típicas de esfuerzos intensos de rescate. Todo esto incrementó las sospechas. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer los primeros titulares en los medios. Al principio eran contenidos, luego cada vez más insistentes. El nombre de Kennedy otorgaba automáticamente a la historia una dimensión especial. Los habitantes locales, que hasta entonces habían observado la vida tranquila de la isla, comenzaron a ver llegar a Chappaquiddick furgonetas de televisión, reporteros, fotógrafos y abogados.
De especial interés fueron los resultados del informe médico, que mencionaban la posibilidad de que Mary Jo hubiera podido sobrevivir durante un periodo significativo después de la caída. Esto significaba que el retraso en pedir ayuda pudo haberle costado efectivamente la vida. Este detalle se convirtió en un punto de inflexión clave en el caso. Los investigadores interrogaron a todos los invitados a la reunión. Sus testimonios variaban en los detalles, pero coincidían en una cosa. Nadie sabía qué ocurrió después de que Kennedy y Kopechne salieran de la casa. Nadie escuchó el sonido del choque. Nadie lo vio regresar. Pronto se realizó un análisis técnico del automóvil. Los mecánicos que trabajaron en el lugar determinaron que el coche se encontraba en buen estado de funcionamiento hasta el momento del accidente. No había señales de fallo en los frenos ni en la dirección. Esto descartó la posibilidad de un fallo técnico inevitable. Por lo tanto, solo quedaban el error humano u otras circunstancias más complejas. Las sospechas aumentaron aún más por el hecho de que, después del accidente, Kennedy no se dirigió a ninguno de los invitados a la reunión, no llamó a la policía y no informó del incidente hasta la mañana siguiente. En lugar de ello, pasó la noche en un hotel y solo reportó el accidente al día siguiente. Este comportamiento no encajaba con la reacción típica de alguien que hubiera presenciado una tragedia. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de un encubrimiento deliberado. Esto no condujo a cargos por asesinato, pero planteó interrogantes sobre el abandono del lugar, el retraso en informar y un posible intento de mitigar las consecuencias. Mientras tanto, un equipo de abogados con vínculos con la familia Kennedy llegó a Edgarton. Asumieron la responsabilidad de coordinar las comunicaciones del senador con las fuerzas del orden. Esto añadió un matiz político a la investigación. Un simple accidente de tráfico se estaba transformando rápidamente en una investigación federal de alto perfil. El médico forense confirmó que no había señales de juego sucio. La causa de la muerte fue el ahogamiento, provocado por el lento hundimiento del coche en el agua. Esto significaba que la joven no murió de inmediato tras la caída. Permaneció con vida el tiempo suficiente como para que una ayuda oportuna pudiera haberla salvado. Esta conclusión conmocionó no solo a los investigadores, sino también al público cuando se hizo pública. Cada nuevo día de la investigación aportaba nuevos detalles. Los investigadores compararon declaraciones de testigos, analizaron la cronología de los hechos y revisaron las llamadas telefónicas y los movimientos del senador. La evidencia acumulada indicaba que la versión oficial de Kennedy no explicaba intervalos clave de tiempo. Durante un nuevo interrogatorio, el senador admitió que no había informado del incidente de inmediato porque estaba en shock y no pensaba con claridad. Sin embargo, los investigadores señalaron inconsistencias entre su primera y su segunda declaración. Algunos detalles de su relato cambiaron. Al final de la semana, quedó claro que el caso no podía cerrarse sin cargos formales. Las autoridades no podían ignorar el hecho de que el retraso en informar sobre la tragedia podría haber influido directamente en el desenlace de Mary Jo. A comienzos de la semana siguiente, el senador Edward Kennedy fue arrestado formalmente bajo el cargo de abandonar el lugar de un accidente, no por asesinato, pero sí por un delito grave, especialmente considerando la indignación pública. Mientras era escoltado fuera de la comisaría, decenas de reporteros dispararon sus flashes contra su rostro. No hubo arrogancia ni lágrimas públicas. Era un hombre atrapado en el ojo de una tormenta que lo perseguiría por el resto de su vida. El arresto de Kennedy marcó el momento en que una tragedia privada se convirtió finalmente en un asunto público. Ahora no solo estaba en juego el nombre del senador, sino también la credibilidad de toda una dinastía política. Así concluyó la primera etapa de la investigación. Por delante quedaban el juicio, el debate público, las teorías, las controversias y las preguntas. Sin embargo, para ese momento, la historia de Mary Jo Kopechne había dejado de ser un incidente local y se había convertido en uno de los casos más comentados y controvertidos de su tiempo. El juicio por la muerte de Mary Jo Kopechne fue más que un simple asunto legal.
se convirtió en uno de los acontecimientos más debatidos y controvertidos de finales de la década de 1960 en Estados Unidos. Desde los primeros días posteriores a la tragedia, la atención pública hacia la historia creció de manera exponencial. El interés por el caso no se alimentaba solo de las circunstancias de aquella noche, sino también de la identidad del hombre que estaba al volante del coche, el senador Ted Kennedy, hermano menor de dos de los políticos más influyentes del país en el siglo XX. En las primeras semanas tras el hallazgo del coche y del cuerpo de Mary Jo, la prensa se centró principalmente en la falta del senador de informar del incidente a la policía durante 10 horas. Este hecho generó numerosas preguntas, tanto entre los investigadores como entre el público en general. ¿Por qué no llamó de inmediato? ¿Por qué no buscó ayuda entre quienes estaban presentes en la isla? Y, lo más importante, ¿podría una llamada oportuna haber salvado la vida de la joven? Estas preguntas no solo aportarían contexto, sino que también sustentarían todo el juicio. Cuando comenzó el proceso, la sala del tribunal estaba abarrotada. No se trataba de un juicio ordinario. En el banquillo se sentaba un hombre con enorme influencia política, representante de una familia que para muchos estadounidenses simbolizaba toda una era. Periodistas de todo el mundo se agolpaban fuera del tribunal, y cada detalle, cada palabra, cada movimiento del acusado se convertía en titular. Los reporteros registraban los testimonios minuto a minuto, y las emisoras de radio y los periódicos difundían las noticias de inmediato. Ted Kennedy se mostró sereno pero apagado durante las primeras audiencias. Comprendía que cada uno de sus gestos sería interpretado en millones de hogares de todo el país. Sus abogados construyeron cuidadosamente una defensa basada en la idea de que lo ocurrido fue un trágico accidente, no un acto deliberado. Desde el principio, la defensa buscó subrayar que el senador no tenía intención maliciosa y que su comportamiento tras el accidente fue consecuencia del shock y la confusión. En una de las primeras audiencias, hizo una confesión formal. Él conducía el coche en el momento del accidente. También admitió haber abandonado el lugar y no haber informado del incidente a la policía hasta la mañana siguiente. Esta confesión causó una fuerte impresión en la sala. La prensa señaló que habló en voz baja, de manera reservada y casi sin emoción. Los abogados defensores atribuyeron esto a un profundo trauma interno y al estado de shock. El punto clave del juicio fue la discusión de ese periodo de 10 horas, desde que el coche cayó al agua hasta la llamada a la policía. La acusación sostuvo que estas acciones, o más precisamente, estas omisiones, demostraban negligencia y habían costado la vida de Mary Jo. La defensa, por el contrario, argumentó que el senador se encontraba en un estado de shock psicológico, incapaz de evaluar adecuadamente la situación y actuar con rapidez. Para el tribunal y para el público, esta disputa no era solo legal, sino moral. La pregunta era, ¿podría haber salvado a la joven si hubiera pedido ayuda de inmediato? Y si era así, ¿es responsable de su muerte? Durante las audiencias, se interrogó a los testigos de la reunión. Algunos afirmaron no haber visto a Kennedy y Kopechne salir de la casa. Otros recordaron su comportamiento aquella noche y en las horas posteriores. Los testimonios eran contradictorios, pero había algo constante. Nadie supo del incidente hasta la mañana siguiente. También se escucharon los testimonios de expertos, entre ellos forenses, buzos y especialistas en análisis de vehículos. Su tarea era proporcionar al tribunal una imagen clara de lo ocurrido aquella noche. Fue aquí donde las pruebas forenses cobraron especial relevancia. El coche podría haber sido localizado y recuperado mucho antes si la información sobre el accidente se hubiera recibido de inmediato. Esto, según la acusación, sentó las bases para el cargo de negligencia. Se prestó especial atención al momento en que el propio Kennedy se dirigió al público con una declaración, no en la sala del tribunal, sino a través de la televisión. Este discurso se convirtió en uno de los más comentados de su carrera. En él, expresó un profundo arrepentimiento, aceptó una responsabilidad moral y atribuyó su comportamiento al shock. Pronunció una frase que sería citada durante años.
que no podía explicar por qué no había informado del incidente de inmediato. Esta admisión provocó una fuerte reacción. Algunos interpretaron sus palabras como sinceridad, otros como un intento de suavizar la condena pública. Durante las audiencias, las partes intercambiaron argumentos legales. Pero por encima de todo ello planeaba una pregunta mayor. ¿Cómo impartiría justicia a un país cuando el acusado pertenecía a una dinastía política cuyo nombre conocía toda la nación? La opinión pública estaba dividida. Algunos exigían el castigo más severo, creyendo que la ley debía ser igual para todos, mientras que otros veían el incidente como un accidente trágico por el que él ya había pagado un precio personal. El comportamiento de Ted Kennedy en el tribunal fue seguido de cerca por la prensa. No impugnó el cargo de conducir y no informar del accidente. En cambio, sus abogados centraron la atención en la calificación del delito. Un cargo de conducción negligente con resultado de muerte podría haber conllevado una pena de prisión grave. Sin embargo, la defensa insistió en que lo ocurrido no fue un acto intencional, sino una coincidencia trágica. Cuando los fiscales tomaron la palabra, se centraron precisamente en el hecho del retraso en informar del incidente. Cada minuto podría haber sido crucial, dijo uno de ellos. Esta frase se convirtió en el titular de portada de varios periódicos al día siguiente. La fiscalía trató de demostrar que el retraso costó la vida de Mary Jo y que, por lo tanto, el acusado tenía una responsabilidad real. Pero la defensa tenía su propio argumento. Presentaron pruebas médicas que demostraban que era imposible determinar el momento exacto de la muerte con absoluta certeza. Esto les dio margen para argumentar que, incluso si la ayuda hubiera llegado de inmediato, nadie podía afirmar con certeza que el desenlace habría sido diferente. Este momento se convirtió en uno de los puntos clave del juicio, desplazando el enfoque de la responsabilidad directa al terreno de la especulación. Hacia el final del proceso, la tensión en la sala iba en aumento. No se trataba solo de un caso sobre un accidente, sino de una cuestión sobre cómo reaccionaría el sistema judicial cuando una persona con un apellido famoso se sentaba en el banquillo. El juez escuchó atentamente a ambas partes y subrayó en su intervención que la decisión debía basarse no en las emociones, sino en los hechos. El veredicto se anunció en julio de 1969. El senador Ted Kennedy fue declarado culpable de abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte. Sin embargo, la sentencia fue leve: 2 meses de libertad condicional y la suspensión de su licencia de conducir por 1 año. El tribunal tuvo en cuenta su declaración de culpabilidad, su cooperación con la investigación y la ausencia de intención. Este veredicto provocó un intenso debate público. Algunos lo calificaron como un símbolo de la desigualdad ante la ley, mientras que otros lo llamaron el resultado de un compromiso entre la ley y la realidad política. El propio Ted Kennedy, al hablar después del juicio, declaró que aceptaba el veredicto y que tenía la intención de asumir la responsabilidad. Sin embargo, también subrayó que la tragedia lo acompañaría durante el resto de su vida. Aunque evitó una pena de prisión efectiva, el caso de Chappaquiddick se convirtió en una página oscura de su biografía y cambió para siempre su destino político. Desde ese momento, el nombre de Mary Jo Kopechne permanecerá para siempre como una parte inseparable de la historia de la familia Kennedy. Y este juicio es uno de los símbolos más poderosos de cómo una tragedia personal puede convertirse en un acontecimiento de importancia nacional. El veredicto fue anunciado y, para muchos, no fue tanto el final como el comienzo de un largo debate sobre qué constituye la justicia y si la ley se aplica por igual a todos.